orar, eso fue una chanza, pero vamos a orar, poniéndolo delante de Dios para que Él esté con nosotros. Oramos. Señor y Dios, venimos ante tu presencia y te rogamos para que así como hemos cantado y te hemos entonado alabanza a ti, ahora Señor nuestros oídos estén dispuestos, atentos, centrados, oh Señor, en lo que tiene que ver tu mensaje para nuestras vidas. Y cuando te pedimos que todos estemos atentos y centrados en lo que tú tienes que decirnos a nosotros, es que te rogamos que aún los más pequeños, más adultos, aún los que podamos tener algún tipo de distracción y para nosotros no sea tan fácil estar sentado, y sobre todo con la clase de persona que le está tocando poner, Señor, da gracia para que todos podamos escuchar tu voz ahora predicada. De tal manera que tu voz también, te rogamos, cumpla su efecto en nuestros corazones. Que produzca vida, oh Señor, en aquellos que no te han conocido y produzcan, oh Señor, también esa convicción, ese redarguir, ese confrontar nuestros corazones en aquellos que ya te hemos conocido. Estos favores te los rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para los que han estado más en la iglesia presente, saben que los últimos domingos he estado predicando más en el Antiguo Testamento. Y cuando me quedo en casa, que estoy preparando el material antes de empezar, incluso en el tiempo de oración, digo, wow, Señor, y ahora había terminado Jonás, ahora ¿qué libro voy a empezar o qué porción de las escrituras voy a empezar? Y es como que el Señor me daba un espaldarazo y me dice, oh, sigue en el Antiguo Testamento. Ya que el Antiguo Testamento es donde también estoy en casa, estamos teniendo nuestro tiempo, donde el Señor ha bendecido también nuestras vidas en los devocionales. Yo quisiera que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí está un personaje que probablemente muchos aquí conocemos acerca de su vida, acerca de él, el profeta que allí se menciona, y es el profeta Eliseo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Solo vamos a tener la porción escritural hoy de la palabra en el verso 1 solamente. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes. De paso, les digo empezando que hoy vamos a ir a muchos textos de la Biblia. En ocasiones vamos a tener porciones un poco extensas para poder tener una comprensión mejor de todo lo que aquí acontece. Primer libro de Reyes 17, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Esa es la porción escritural que vamos a tener en el día de hoy. Le he puesto como al material, como título, Elías, un hombre fiel en una época infiel. Elías, un hombre fiel en una época infiel. Es bueno que sepamos, ya que estamos en el primer libro de Reyes, que sepamos cuál es el panorama de lo que sucede aquí en primer libro de Reyes, en el capítulo 17. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, luego que el reino de Israel se dividió en dos, luego de la muerte de Salomón en el capítulo 11 de primer libro de Reyes, sucedió en el trono su hijo, que fue Roboán. Roboán quiso imponer el reinado. Muchos de los del reino del norte y todas las tribus del norte no lo quisieron, lo que él quería hacer, incluso con el consejo que le dieron. Fruto de todo eso, el reino se dividió en dos, y al dividirse en dos quedó el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que eran las demás tribus, dividido. Hasta el capítulo 17 que acabamos de leer, viene sucediendo rey tras rey, pasando años, algunos muchos años, otros menos años. Lo cierto es, algo que está evidente que se da, y es que cada rey como que tiene un programa de gobierno. ¿Cuál? Ser más malo que el rey anterior. Eso parece que es lo que está evidente ahí. Yo quisiera que vayan conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 20. Un capítulo antes, capítulo 16. Un capítulo antes, una hoja antes. Dice allí, para que veamos más o menos esto, esta dinámica. Dice el verso 20. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Uno de los reyes del reinado, en uno de los reinos, fue Zimri.
Verso 21. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos facciones. Es decir, dentro del Israel del norte, aún allí hubo una división en dos facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tigni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tigni. Entonces Tigni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Cuando Omri empezó a reinar, en el reino del sur de Judá reinaba Asa. Ese era el otro rey que estaba allá. Reinó 12 años en total. Sin embargo, verso 25, Omri hizo ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Omri. Si usted pregunta, ¿cómo eran los reyes antes de Omri? Eran malos, pero eran menos malos que él. Eran menos malos que él. Hermano, ¿y qué fue lo tanto malo que hizo Omri? No hay mucho detalle de lo malo que él hizo, pero basta solo es leer que la Biblia dice que hizo peor que todos sus antecesores. Con eso ya no basta. Dice allí, verso 26, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, un personaje muy mencionado, Jeroboam. En cuanto a todos los pecados de Jeroboam, que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Jeroboam no solo cometió muchos males, sino que hizo que Israel cometiera muchos malos. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Se murió Omri, por fin salimos de lo malo. Viene Acab, viene otro rey. Tenemos otra esperanza, como aquí en el país muchas veces con los gobiernos. Por fin salimos de tal gobierno. Y el que viene... Luego decimos, wow, pero ¿y qué es esto? Pero una copia. Verso 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, que todavía sigue en el gobierno, rey de Judá. Y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo los malos a los ojos del Señor, mejor que todos los reyes anteriores. ¿Es así? No, peor. Yo para ver si están leyendo. Peor que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, dice el 31, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. Y alguien puede decir aquí, hermano, pero está bien. Yo veo que con todos los reyes mencionan a Jeroboam. ¿Qué fue lo que Jeroboam hizo? ¿Fue que ese hombre hizo tanta cosa mala? Vamos ahí, rapidito, le pone un dedito donde usted está y vaya ahora a primer libro de Reyes, capítulo 12, ahí mismo, pero unos cuantas páginas hacia atrás. Capítulo 12, verso 20 en adelante, para que veamos más o menos cómo era ese que todo el mundo lo comparaba o lo usaba como referencia, llamado Jeroboam. Verso 20, capítulo 12. Dice allí, lo que no leyeron durante la semana, hoy van a ponerse al día. Verso 20. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, Joram se había ido, el otro que era contraparte de Roboam, el hijo de Salomón, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam se entera, le voy a resumir aquí, que los del norte no se quieren sublevar, mandó un ejército del sur de Judá para combatirlo, para doblegarlos a la fuerza. Cuando van de camino, Dios a través de un profeta le dice al rey, no vaya. Porque esta decisión, de esta división, como se hablaba en la clase hoy, esta decisión de esa división la causé yo. Así que no vayan a pelear. Claro, eso no significa que no habían hecho mal. Porque esa división se da fruto de pecado que precisamente había cometido Salomón en este caso. Entonces, esa división se da, pero Dios dice, está bien, no peleen, dejen todo eso así. Como ellos deciden no pelear, entonces, verso 24. Esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Verso 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, porque lo nombraron rey, Jeroboam, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Verso 26. La astuta idea de Jeroboam, y por eso se usa tanto como referencia. 26. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David,
Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Como yo no quiero que este pueblo se me junte mucho con la gente del sur, ni que tenga que ir al sur de manera obligatoria, porque allí es que se adora a Dios, yo le voy a hacer una iglesia aquí, para que no tengan que coger para allá. Le voy a construir su altar y su iglesia para que adoren aquí. Verso 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, Jeroboam, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Wow. Le dijeron al pueblo: no tienen que ir para esa iglesia. Miren, le voy a poner esta iglesia aquí. Esta es tu iglesia. Esta iglesia es la que tú tienes que estar. A este Dios que tú tienes que adorar, que te sacó de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino, para que la gente, el que estuviera lejos, vaya entonces al otro, el otro le quedará más cerca, para rendir culto al becerro que estaba allí. Verso 31. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común. ¿Y tú quieres ser sacerdote? Ven, yo te pongo, yo te nombro. Ya sabemos que cuando la Biblia dice hizo igual que Jeroboam, que hizo lo mismo que hizo Jeroboam, siguió su proceder, no quitó los altares, siguió con esos mismos profetas, esos mismos sacerdotes que fueron incursionando sin nadie haberlo nombrado, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya sabemos un poco cuando la Biblia dice y fulano hizo lo mismo que Jeroboam, ya sabemos qué fue lo que Jeroboam hizo. Desvió al pueblo de Israel de adorar a Dios y le construyó lugares donde ellos adoren con imágenes. Instituyó el mismo sacerdotes. Volvemos ahora, vuelva al dedito de nuevo, verso 31 del capítulo 16. Volvemos ahora. Verso 31 del capítulo 16. Recuerden, Acab está en el trono. Acab. Como si fuera poco, verso 31, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, ya sabemos lo que hizo, se casó con Jezabel, hija del rey Edbal de los Sidonios. Estos matrimonios, evidentemente, eran por cuestiones a veces hasta políticas, movimientos políticos que ellos hacían para cuidarse, para ser tratados. Y era como que hoy, aquí por ejemplo en el país, hay obeliscos y cosas así, que cuando hacían un tratado a veces ponían ese monumento en ese lugar y traían que en ese lugar firmaban el tratado de paz con España, con Israel, con Europa, con un país de Europa en este caso. Bueno, en ese momento, cuando hacían tratado, muchas veces era de esta manera, casándose con una de esas mujeres. Aquí está Acab, rey de Israel, de un pueblo de Dios, casándose con una mujer de los Sidonios. Y eso es para que nosotros veamos, iglesia, que tantas veces nosotros estamos dispuestos a hacer movimientos, a hacer sacrificios, detrás de protección, detrás de estabilidad, detrás de seguridad, que a la larga lo único que hacen es apartarnos del camino de Dios. Cosas que estamos dispuestos a hacer que Dios ni siquiera la ha establecido en su palabra. Ni que nos ha dado una oportunidad, una puerta abierta para que la hagamos. Ah, pero eso es una estrategia. Sí, pero las estrategias son buenas siempre y cuando no riñan con la palabra. Siempre y cuando no choquen con la palabra. Dice aquí que Acab, verso 31, verso 32, comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Verso 31. Verso 32. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquiera de los reyes anteriores que le habían sucedido a Acab. Jeroboam hizo muchas cosas malas, pero acá se fue un chisma para allá. Hizo muchísimas cosas malas. Dice el verso 34, fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Ponerle los cimientos le costó la vida a su hijo mayor. ¿Por qué yo leo todo esto, hermano? ¿Ustedes saben por qué? Es para que todos aquí sepamos cuál era el ambiente, cuáles eran los tiempos en lo que Dios mandó al profeta Eliseo. Había un deterioro espiritual, un deterioro moral. Todo el que subía al trono lo único que subía era
a desviar más al pueblo de Dios. Y precisamente en ese tiempo es que Dios levanta a un hombre para que sea un contraste entre una sociedad que es bastante infiel, una sociedad que está desviada, una sociedad que no obedece a Dios, que no le es fiel a Dios, y aquí levanta a este hombre para precisamente que sea un contraste. Entonces, vamos a ver, y es lo primero que vamos a ver, el personaje que es un contraste, Elías. Capítulo 17, verso 1, dice así allí. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galaad, a mí me llama la atención, hermanos, que cuando el autor bíblico menciona a Elías, el mismo autor del libro en este caso, lo hace apareciendo Elías de una manera repentina, rápida. De hecho, A.W. Pink, que lo usé en el material, lo nombra una dramática aparición, porque es como rápido que se introduce Elías en la escena. Venimos hablando de reyes malvados, y de repente, ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galaad, aparece este hombre que era de una región montañosa de Israel, un montañés. De hecho, Elías significa Yahvé es Dios o Dios es Jehová. Ese es el nombre de Elías. Yahvé es Dios. De Elías no tenemos una genealogía, no hay antecedentes, no hay infancia, no hay qué él estaba haciendo, dónde estaba ejerciendo su ministerio, nada de eso. Solo su aparición con un mensaje de juicio. Eso es lo único que vemos de Elías. Nada más. ¿Y ustedes saben qué? Ese es el Dios que usa a hombres con un gran pasado y usa a otros hombres con un currículum corto, pequeño, casi sin nada, sin una gran historia detrás. De hecho, este Elías, que era de la montaña, que tenía un currículum corto, que no se menciona nada de él, es el Elías que luego el pueblo judío reconoce como el mayor de todos los profetas. A ese Elías, a ese mismo que está ahí. Elías es solo un ejemplo más de la gran cantidad de hombres comunes en la Biblia usados por Dios para llevar el evangelio a otros. Elías es un ejemplo más de la gran cantidad de hombres comunes en la Biblia usados por Dios, porque para Dios, en su propósito redentor, cada lugar, cada persona es útil en sus manos. Incluso el más pequeño, los que nosotros consideramos que son los más pequeños en el reino de Dios. Yo le comentaba a mi esposa algo. Hay un programa que yo lo oigo con mucha frecuencia. Es un programa que se llama Pregúntale a tu pastor. Son de preguntas que hacen abiertas a algunos pastores de Santiago, de la Iglesia de la Gracia. Yo recuerdo que en el programa, le comentaba a mi esposa, me llamó mucho la atención algo que escuché. Uno de los pastores mencionó en el programa que en la iglesia de ellos había una hermana que estaba con un tema de discapacidad, estaba en silla de ruedas. Una señora ya había entrado en años también y la llevaban a la iglesia en silla de ruedas y luego se la llevaban. Era una hermana que de hecho participaba poco en actividades, incluso hasta por su condición. Participaba poco, salidas, que vamos a tener un grupo, que vamos a tener tal movida, que vamos a visitar tal lugar. Ella prácticamente no visitaba esas cosas. De la iglesia salía para su casa. Resulta ser que esa hermana falleció un día, contando ellos en el programa. Cuando ella falleció, los hijos de ella, los familiares, entre las cosas de ella que estaban sacando, encontraron mascotas con muchas notas escritas. Como eran notas, ellos las revisaron, eran notas que eran asuntos de la iglesia. Esos hijos decidieron llevarle esas notas al pastor y decirle: pastor, mire, encontramos esto en casa de nuestra madre y son asuntos de la iglesia, entendemos que debemos entregárselo a ustedes. Dice el pastor que cuando él lo vio, quedó asombrado. Esa hermana que estaba en silla de ruedas, que no iba prácticamente a ninguna actividad, a ningún compartir, que llevaba a la iglesia y de la iglesia se iba a su casa, esa hermana, en esos cuadernos que tenía ahí, tenía anotado el nombre de cada visita que iba a la iglesia con la fecha cuando fue. Y tenía al lado orar por esa persona tal día para que Dios lo traiga a Cristo. Orar. Y cuando
revisando las hojas, veían que en algunos sabían, gracias Señor, fulano se convirtió, que nos visitó tal día de la primera vez. Esa hermana hacía eso. Y pienso yo, eso yo no lo dijeron, pero pienso yo. Tú sabes la cantidad de personas que tal vez se convirtieron en esa iglesia, fruto de la predicación de los pastores, pero como una respuesta de Dios a la oración de esa hermana. Eso no lo sabemos. ¿Y cuántos hermanos tal vez eran que servían ya en la iglesia incluso, o que eran diáconos, que Dios había respondido la oración de esa hermana que hacía todos los días por esos hermanos? Hermano, ustedes saben que todos aquí somos útiles para Dios. Todos. Aquí no hay una persona que es más útil que otro. Todos somos útiles para Dios. Todos podemos hacer cosas en pro del evangelio. Todos podemos ser parte de esa gran comisión. Tal vez tú no puedas salir, pero tal vez te puedas quedar en casa orando. Me voy a quedar orando. En estos días me llamó una persona diciéndome, hermano, estoy orando por ti, por tu familia. Y yo decía, wow, Señor, es el mejor regalo que tú me has dado hoy, saber que están orando por mí. Y a veces nosotros nos confundimos tanto, y a veces entre nosotros mismos en la iglesia estamos buscando a ver cuál es la persona más útil en la iglesia. No lo hay. Todos somos útiles para Dios. Todos somos útiles para Dios. Ahora, este hombre que es útil para Dios, ¿qué él hizo? ¿Qué él hizo? Aquí está Dios usando a un hombre, a un montañés, un hombre de la montaña, de lejos, de por allá, trayéndolo para que traiga su palabra. ¿Qué hizo este hombre siendo útil para Dios? Verso 1 en su parte B dice, le digo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. Antes de darle su mensaje, le dio primero esa introducción. No se nos dan detalles de cómo él accedió al rey. Solo se nos dice que accedió al rey, que le habló, que se dirigió directamente a él, llevándole un mensaje no agradable. Que de hecho, el mensaje que Elías le llevó a Acab le causó roncha, porque más adelante en el capítulo 18 vemos cuando Elías aparece que uno de los profetas que se encuentra con Elías le dice, Elías, pero acá tiene tanto tiempo buscándote atrás de ti y no te encuentra. Y yo estoy seguro que lo estaba buscando no para darle abrazo ni besito. Estaba loco buscándolo acá y no lo encontraba. Dice el texto que estaba loco buscándolo. Y usted dirá, sí hermano, pero tú tal vez estás exagerando, tal vez acá no lo estaba buscando para algo malo. Ahí tú le estás poniendo cosas a la Biblia. Bueno, vamos a ver, si ustedes quieren ver en la Biblia, ¿qué hacía Acab cuando un profeta le profetizaba algo a él que a él no le cuadraba, ni le gustaba? Primera de Reyes, capítulo 22. Miren ahí. Primera de Reyes, el mismo primero de Reyes, primer libro de Reyes. Capítulo 22, verso 26. En el capítulo 22 tenemos ahí la unión que se da entre Josafat, rey del sur, y Acab, que es el rey del norte. Ellos quieren hacer una guerra. Cuando quieren hacer la guerra, quieren hacerlo unido. Josafat, el del reino del sur, le dice, espérate Acab, vamos a buscar a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, para que nos diga si podemos ir a atacar a ese ejército, porque tenemos que tener la aprobación de Dios. Acá dice, ah, pues está bien, vamos a buscar a Micaías. Y vamos, para que él no diga, aunque él no me profetiza bien, pero por lo menos para que él me diga. Bueno, resultó que Micaías le profetizó contrario a lo que Acab quería escuchar. ¿Qué hizo Acab con Micaías? Verso 22, capítulo 26, dice allí, capítulo 22, verso 26. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Métame ese hombre precio. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. No me le den más nada. Nada más pan y agua. Porque lo que quiero es que se mantenga con vida. Que no se me muera. Porque él y yo, para que él me vea cuando yo llegue. Hermanos, eso era lo que hacía un hombre como este, con tanto poder. Cuando un profeta venía a él y le profetizaba algo que a él no le cuadraba, que a él no le gustaba, lo metió preso porque le llevó un mensaje contrario al que él quería escuchar. Iglesia, ¿ustedes saben qué? Ese es el costo muchas veces de ser portadores del mensaje del evangelio.
Ese es el costo de ser portadores del juicio de Dios. A Juan le cortaron la cabeza, el Bautista. A Esteban lo mataron a pedradas. Y estoy mencionando algunos casos nada más, no todos. Y ya acabamos de leer de un profeta que acá le dijo algo y acá lo metió preso. ¿Ustedes saben qué? Gloria a Dios por hombres como estos. Gloria a Dios por hombres como estos. De hecho, nuestro mundo necesita más hombres como Elías. Nuestro mundo necesita más hombres así como Juan el Bautista, como Esteban, como Micaías, que a pesar de vivir en tiempos difíciles, que a pesar del que el mensaje de Dios le podía causar problemas, recordaron que el Señor vive. Y el mundo necesita que muchos de nosotros, que muchas veces estamos callados, les recuerden en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, en nuestros familiares, que el Señor vive. Mucha gente necesita recordar eso. Pero ¿y quién se lo va a recordar si nosotros nos quedamos callados muchas veces? Si a veces le tememos a tantas cosas. Cuando Elías recordó que el Señor vivo, le estaba diciendo acá, espérate algo, Dios no está muerto. Dios no está ausente. Hay tantas cosas que están sucediendo a diario que uno a veces piensa, wow, pero ¿será que Dios está ausente? Dios no está ausente. Miren otro caso. Bueno, yo creo que aquí muchos lo conocen también. En Hechos capítulo 17 se da la ocasión cuando el apóstol Pablo está en Atenas. Allí en Atenas, miren el verso 16. Quisiera que vayamos allá. Hechos 17, verso 16. Allí en el capítulo 16, el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por todas partes, por toda la ciudad. Entonces Pablo empezó a predicar en ese momento, a enseñar, y como lo escucharon enseñando, entonces lo llevaron al concilio. Verso 19. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dice cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Verso 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios no conocido. A mí me llama la atención, hermano, no sé si usted le llama la atención, que el verso 22 dice, entonces Pablo, verso 22 no. Me llama la atención es el verso 19. Dice el verso 19, lo repito. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad y le dijeron, ven y háblanos entonces, ya que tú quieres hablarnos sobre las cosas que tú entiendes que son correctas. ¿Ustedes saben qué? Yo me figuro en esa posición. A veces nosotros nos da mucho miedo hablar en muchos círculos de defender la verdad de Dios en tantos temas donde se ofende la verdad de Dios, donde se habla en contra de la verdad de Dios, y a veces nos da tanto miedo hablar. ¿Ustedes saben por qué? Muchas veces porque cuando viene a vivir, los que están ahí nos van a decir, pero toma la oportunidad, ven, párate al frente y habla. Pablo empezó a hablar y la gente aprovecharon de una vez la oportunidad y dijeron, pero es así, tú tienes esa virtud de hablar, tú quieres defender lo que tú crees, ven, párate aquí y habla entonces. A veces nosotros no queremos hablar porque no queremos que nos cuestionen, porque no queremos que nos hagan preguntas difíciles, porque no queremos exponernos de esa manera. Nuestra presencia en nuestras familias, en nuestros puestos de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, Dios la ha orquestado no para que sea neutral. Y a veces nosotros somos muy neutrales. A veces alguien dice, ¿y tú qué opinas sobre este tema de la adopción? Sobre este tema del sexo. ¿Qué tú opinas? No, yo prefiero hablar después. Yo hablo en otra ocasión. Y a veces nos decimos, Señor, cuando viene a verte el momento que tú me estás dando de hace tanto tiempo, para yo presentarle el plan de salvación a esta gente. Dios nos ha puesto aquí en este tiempo para que seamos luz, para que seamos un contraste en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Y cada día de alguna manera tendremos oportunidad
de defender las posturas bíblicas. Miren, cada día se nos van a presentar oportunidades. Y a veces expresar las verdades bíblicas o defenderlas o presentarlas puede conllevar que caigamos en desagrado, que no sea tan fácil hacerlo, pero que cada vez que esos momentos se nos presenten, Dios nos dé valor como Elías para defender la verdad de Dios, para exponerla, para presentarla, para dar el mensaje tal y como Dios lo ha dado en su palabra. Que podamos, Señor, dame el valor de Elías. Precisamente muchas veces, muchas personas están ajenas a lo que Dios dice, porque los que estamos al lado de esa persona no decimos nada y nos quedamos callados. Aquí está Elías pronunciando un mensaje. Ahora, ¿cuál mensaje pronunció Elías? Dice el verso 17, en su verso 1, en su parte C, dice: no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Ese es el mensaje que Elías está llevando. Elías no solo se presentó como un hombre de Dios, no solo viene de la montaña, no solo se presentó como un siervo de Dios, no solo anunció que el Señor vive, que para muchos tal vez estaba muerto, el Señor vive. Ahora está aquí dando el mensaje tal y como Dios se lo ha dicho. Los seres humanos creemos que nunca hay consecuencias por despreciar la palabra de Dios, pero eso creemos nosotros. Aquí está Dios en su tiempo, a su tiempo, poniendo las cosas en orden. Sí, tú oíste bien. Aquí está Dios a su tiempo, en su tiempo, poniendo las cosas en orden. ¿A cuántos de los que está aquí, de los que están aquí, les gustaría que Dios hoy pusiera las cosas en orden? Que Dios dijera: mira, ya está bueno. Hermana, ¿tú sabes que ya está bueno? De ahora en adelante, hoy voy a poner las cosas en orden. Voy a hacer justicia. Voy a castigar al que está haciendo lo malo, al que se está aprovechando, al que está abusando, al que está imponiendo cosas inmorales. Yo en estos días le compartí algo al pastor, porque hubo una noticia que leí, y de verdad, hermano, uno lee noticias y uno a veces dice: wow, pero prefiero no leer nada muchas veces. Leí una noticia y es para que veamos nada más cómo es el corazón humano en todas las épocas y en todas las sociedades. Hay un lugar que es el Monte Everest, donde muchas personas van a hacer excursión, a conocer ese lugar, escalándolo. Así como hay gente que le gustan, tienen otras preferencias, hay personas que prefieren eso, escalar, que les gusta eso, que son apasionados con eso. Bueno, ustedes saben que salió en la noticia que una fiscalía de varios de los países que tienen contorno al Monte Everest están acusando al grupo de guías que llevan personas al Monte Everest porque estafaban a los turistas. ¿Ustedes saben de qué manera? Le ponían alguna sustancia en los alimentos para que los turistas se pusieran malos, para entonces cobrar con una componenda con los médicos de los lugares donde lo llevaban, con el helicóptero que lo iba a transportar, que iba a buscarlo, con los seguros que a veces de viaje paga la gente cuando va a escalar ese tipo de cosas, estafando a la persona con miles de dólares, los turistas que van y hacen eso. Hermanos, y yo le comentaba al pastor: wow, pero la estafa no solamente se ve aquí en el Senado y en el Congreso, en toda parte que está la estafa. Wow, increíble. ¿Sabes lo que es? Una persona echándole algo a la comida de otro, regoza a esa persona hasta se muere allá arriba, a tantos miles de pies de altura. Mira, te está poniendo malo, si tú quieres yo llamo a la ambulancia. Ellos cobran tanto, $1,500, y una gente que está allá, porque no soy yo, ni ninguno de ustedes que están aquí. Bueno, hay algunos cuantos que pueden, no voy a mencionar nombres. Pero una gente que está allá, en ese lugar, le están diciendo: para salvarte lo que tú tienes, hay que depositar $2,500. Cuando viene a ver la gente ni lo piensa. Porque está hablando de vida o muerte, hermanos. Y en un lugar inhóspito. Tú no dices de que no, yo mañana voy al seguro. O déjame llamar a fulano, por ahí ni señaláis. Entonces, estafa, y yo estoy hablando de cosas allá. Imagínense de todas las cosas, porque me quedé allá. De todas las cosas que uno ve a diario aquí en el país. De todo lo que uno escucha. Hay cosas a veces que uno la lee y uno dice: wow, pero yo en estos días leía
que en medio de esta situación donde el presidente ha dicho que hay que hacer un sacrificio, hay instituciones que han dicho, hay que aumentarme. Digo, wow, un sacrificio. Y esos son momentos cuando uno lo lee, que uno dice, Señor, pero de verdad, ¿hasta cuándo? Señor, pero actúa ahora, ven ahora, Señor. Hermanos, Dios parece que está ausente, pero Dios está trabajando. El Dios de justicia parece que está ausente, como pensaban todos estos reyes, pero Él está trabajando. Y aquí está Dios mandando un mensaje de juicio a través de Elías. Recuerden la escalada. Cada rey que viene hace peor que el rey que le antecede. Esa es la escalada, eso es lo normal. En ese tiempo cuando Elías vino como profeta, cada rey que viene hace peor que el anterior. Y Dios decide mandar juicio, pero no lo hace con fuego, no lo hace abriendo la tierra, no lo hace mandando una enfermedad, no lo hace levantando un rey de otra nación para que tengan un pleito y la persona muera. No, ¿cómo Él hace? Lo hace cerrando el cielo. Y tal vez para nosotros pudiéramos leerlo así. Pero para esta nación esto era algo aterrador. Que ya no viniera lluvia, una nación que dependía tanto de la agricultura. Ustedes se imaginan que Dios va a poner orden aquí en República Dominicana y manda un mensaje de juicio donde dice, ¿tú sabes qué? A partir de mañana ya no hay turismo en el país. Turismo es una de las de los ejes de la economía que mantienen mucho la economía y el crecimiento. ¿Y cuántas personas trabajan en turismo en este país? ¿Cuántas personas dependen de eso? Directa e indirectamente. Y es como que Dios dijera, República Dominicana, el turismo, se fue el turismo, ya no hay más turismo. Ya no hay más turismo. Eso es como que Dios dijera eso hoy en estos días. Esto era un duro golpe a la economía de Israel. Ya no hay agua. Porque a diferencia de otras naciones, como Egipto, tenían hasta el río Nilo que ayudaba con los cultivos. Pero Israel dependía de la lluvia para el cultivo. Y Dios le está diciendo, ya no hay más agua. Y este juicio no es más que el resultado de la infidelidad del pueblo de Dios. Y cada vez que Dios cerraba el cielo de agua, que no viniera agua a nuestro país, eso era un sinónimo de juicio. De hecho, en Levítico capítulo 26, verso 18, dice allí, Levítico 26, 18, y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces más por su pecado. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Una forma de Dios castigar a los pueblos es precisamente mandando sequía. No hay agua. Israel iba a estar árida, así como estaba el corazón de ellos, áridos de Dios, seco de Dios, en lo que a Dios se refiere. Por un lado, entonces, esto era juicio lo que Dios iba a traer, pero este juicio también, por otro lado, era misericordia. ¿Por qué? Y alguien pudiera preguntar, hermano, ¿y por qué Dios no mandó otro tipo de juicio con Elías y lo que manda es un juicio con agua, que no va a haber agua? El hecho de que Dios trajera juicio con lluvia no era casual, tenía propósitos. La adoración que habían tenido todos estos reyes y que ahora había instituido Acab era a Baal. Y Baal se conocía en aquel entonces como el dios del fuego, el dios de la lluvia y el dios de la fecundidad, como dicen Logos. A Baal se le conocía como eso. Ahora Dios le va a mostrar a Acab y a todo el reino del norte quién es realmente el dios de la lluvia. ¿Quién es realmente el Dios del clima? El Dios de las estaciones. No es Baal el que representan con imágenes, el que acá mandó a construir altares. No, no es él. Es el Dios del cielo, el Dios que gobierna sobre toda la naturaleza. El Dios del cielo. Y esto precisamente es misericordia, como dice un autor. Dice un autor que el pueblo de Israel solo miraría al Dios del cielo cuando se dé cuenta que el cielo está cerrado. Muchas veces los seres humanos somos así. Solo acudimos al Dios del cielo, ¿saben qué?
Cuando el cielo está cerrado. El cielo cerrado era un mensaje duro, pero el mensaje que Elías debía darle a ellos, era precisamente ese. Ese era el mensaje que ellos debían escuchar. Dios sí juzga, Dios sí condena. Aunque en muchos púlpitos no se hable del castigo de Dios ni del juicio de Dios, la Biblia está llena del juicio de Dios. Y está llena también del castigo de Dios. La Biblia está llena de todo eso. Despreciar el juicio, al Dios del juicio, es despreciar al Dios de misericordia. Sí, aunque muchas cosas se estén saliendo de control, hay un Dios que habrá de juzgar con juicio. Y ese Dios de juicio es el mismo Dios de misericordia. ¿Cómo tú ves el cielo cerrado sobre tu cabeza? Cada cielo cerrado, cada oración no contestada, cada acción infructuosa, cada día doloroso, es algo duro, pero en ello Dios tiene un propósito amoroso: hacer que su pueblo vuelva a Él. Y ese era el mensaje que Elías estaba llamado a dar. Cada vez que tengamos la oportunidad de presentar la palabra, no le pasemos paño tibio, no le añadamos, no quitemos las porciones que hablan de juicio, porque precisamente las porciones que hablan de juicio hablan también del Dios de misericordia. Llevemos el mensaje tal fiel como Dios lo ha establecido en su palabra, porque es a través de su mensaje que Dios va a trabajar con los corazones de las personas para que puedan volver a Él. A veces nosotros no queremos ofender. A veces cuando alguien está pasando por una situación, no le queremos decir la verdad bíblica. No, porque tal cosa no se la debo decir. O cuando los hijos tienen tal situación, digamos el mensaje fiel, tal como Dios lo ha expresado en su palabra. Que es a través de ese mensaje que Dios va a traer frutos del verdadero arrepentimiento. Si el cielo está cerrado, no permanezcamos firmes en nuestra rebeldía. No nos hagamos los sordos, no seamos indiferentes, insensibles, ni apáticos. Volvamos a Dios. Y ese es el mensaje que debemos dar también a nuestros hijos, a nuestra familia y a todo el que nos rodea. Si el cielo está cerrado, volvamos al Dios del cielo y clamémosle a Él. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti en oración agradeciéndote por tu palabra. Ella siempre, oh Señor, nos instruye y nos enseña cómo deberíamos también ser nosotros, recordándonos que esa actitud que tenía Elías también está disponible para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, que la iglesia Sola Escritura necesita de hombres valientes, que defiendan tu verdad, que la proclamen, que la presenten, oh Señor. Permítenos, Dios, porque cada hogar necesita precisamente que nosotros seamos personas con valentía, que hagamos bien nuestra función de hombres, que hagamos bien y cumplamos bien con la función la cual tú nos has encomendado. Ayúdanos, Dios. Trata también con aquellos que no te han conocido, a fin de que ellos puedan entender que la bendición no es el cielo, sino es Dios del cielo, el que realmente bendice nuestras vidas. Y que la verdadera y mayor bendición para este pueblo no era la lluvia, era precisamente volverse a Dios. Cada persona que está aquí no necesita a Dios, es necesario, pudiera ser. Pero lo que más necesita en su vida, más que tú le abras el cielo con oportunidades, con bendiciones, con prosperidad, lo que más necesita cada persona aquí es que esa persona te vea a ti, sus ojos sean abiertos y puedan arrepentirse para vivir una vida para tu gloria y tu honra, oh Señor. Permite y trata tú con cada corazón que está aquí, que tal vez esa situación que has traído en su vida es precisamente para que sus ojos se fijen en el Dios del cielo. En Cristo pedimos estos favores. Amén. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo.